Vuelo 105, el eco del tiempo, Satoki Futu. Capítulo 3. Aterrizaje en la era equivocada. El vuelo 105 atravesó el inmenso océano Atlántico como cualquier otro día en 2022. Pero en el interior de la cabina, el ambiente se había tornado extraño, casi palpable en su tensión. La modernidad de la aeronave, con sus paneles holográficos y sistemas de navegación de última generación, parecía reinar con total certeza, hasta que las primeras señales de desconcierto se hicieron evidentes. Martina Rivas, la copiloto, observaba con creciente inquietud cómo las lecturas del GPS se volvían erráticas y sin sentido. Cada cifra parpadeaba en la pantalla, oscilando de forma impredecible, y los gráficos que normalmente mostraban datos precisos se desvanecían en un caos digital. Con manos firmes pero temblorosas, Martina intentaba restablecer la comunicación con el sistema, presionando botones y ajustando controles, mientras el zumbido de la electrónica se transformaba en un murmullo casi amenazante. En la cabina de mando, el capitán Leonardo Álvarez mantenía una compostura admirable. Años de experiencia en vuelos de alta tecnología le habían enseñado a manejar situaciones críticas, y aunque en su interior también se gestaba la incertidumbre, su voz se mostraba serena y autoritaria. Con una mirada fija en el radar, Leonardo se dio cuenta de que el transpondedor, pieza fundamental para la comunicación con la torre de control, no respondía. El silencio digital de ese instrumento, tan confiable en innumerables vuelos, le causó un escalofrío en la espalda. Con el ceño fruncido, revisó nuevamente los sistemas, buscando alguna explicación lógica para la anomalía, pero cada intento parecía arrojar más preguntas que respuestas. Mientras tanto, fuera de la cabina, la escena que se desplegaba era de una belleza terrorífica. A través de las ventanillas, los pasajeros comenzaron a notar que el paisaje que se extendía debajo del avión no coincidía con lo que esperaban de una aproximación a Madrid en 2022. Las imponentes estructuras modernas, las autopistas y las torres de comunicación, elementos característicos de una metrópoli contemporánea, habían desaparecido. En su lugar, lo que se vislumbraba era un Madrid distinto, un Madrid que parecía haber sido congelado en el tiempo. Los edificios, de arquitectura clásica y revestimientos de ladrillo, se erguían majestuosos pero con un aire de nostalgia. Las calles, desprovistas de la vorágine del tráfico moderno, se mostraban silenciosas y ordenadas, como si el progreso hubiera sido reemplazado por la quietud de una época pasada. La confusión se extendía por toda la aeronave. Los pasajeros, inicialmente absortos en sus dispositivos y en la rutina del viaje, comenzaron a percibir que algo extraordinario estaba sucediendo. Murmullos tímidos y miradas incrédulas se intercambiaban mientras algunos se acercaban a las ventanillas, intentando comprender la realidad que se desplegaba ante ellos. Una niña, Isabela Soriano, de apenas 10 años, observaba desde su asiento con una mezcla de asombro y temor. Sus ojos grandes y redondos reflejaban la magnitud del desconcierto. La visión de un Madrid tan diferente a lo que conocía la llenaba de una inquietud que iba más allá de la simple sorpresa. El avión, envuelto en una atmósfera de incertidumbre, comenzó su descenso forzado hacia el aeropuerto de Barajas. En la cabina, la tensión se podía cortar con cuchillo. Martina seguía luchando contra el sistema. Sus manos sudorosas apenas lograban responder a las órdenes que brotaban de un panel que ya no funcionaba como antes. Leonardo, con la serenidad que le caracterizaba, se aferraba a cada dato, intentando interpretar las imágenes que le llegaban a través del radar. El ambiente era un torbellino de luces, datos y silencios inquietantes, y cada segundo que transcurría parecía alargar la espera de un destino incierto. A medida que el avión se acercaba a la pista, la vista exterior se volvía cada vez más impactante. No había en el horizonte los rascacielos que se esperaban ver en una ciudad del siglo XXI. En cambio, el avión se aproximaba a una pista antigua, enmarcada por estructuras que evocaban el Madrid de mediados del siglo pasado. La pista, cuidadosamente pavimentada pero sin la modernidad del asfalto actual, se extendía bajo un cielo que, aunque despejado, parecía teñido por una melancolía inusual. La ausencia de torres de comunicación y de señales digitales daba lugar a una escena casi surrealista. Un objeto volador de tecnología avanzada, con líneas futuristas y un diseño que desafiaba el tiempo,
se encontraba a punto de aterrizar en un mundo que parecía haber detenido su progreso. En ese preciso momento, la tensión alcanzó su clímax. La aeronave tocó tierra con una precisión que, en circunstancias normales, sería motivo de celebración, pero en ese contexto se tradujo en un silencio cargado de asombro. La pista se iluminó con el resplandor de las luces de aterrizaje, pero la imagen que se proyectaba era la de un avión fuera de lugar, una anomalía en medio de un entorno anacrónico. Mientras el avión frenaba suavemente, la calma aparente fue rota por el repentino frenesí de la escena exterior. Un grupo de trabajadores y soldados, con uniformes y gestos que recordaban a una época distante, se precipitó hacia la pista. La multitud se movía con urgencia y desconcierto, empujando barreras y gritando órdenes en un español marcado por el acento y la formalidad de los años 50. La presencia de esos elementos, tan ajenos a la modernidad del vuelo, subrayaba el choque entre dos realidades. Los soldados, con fusiles en mano, se posicionaban estratégicamente, mientras los trabajadores, con herramientas en mano, se organizaban para controlar lo que parecía un fenómeno imposible. Dentro del avión, el desconcierto se transformaba en una mezcla de miedo y fascinación. Los pasajeros, que pocos minutos antes habían estado absortos en la rutina de un vuelo moderno, ahora se encontraban en el epicentro de una experiencia que desafiaba la comprensión. La niña Isabela, que había observado con ojos llenos de asombro, se aferraba a su asiento, incapaz de comprender lo que ocurría. Su mirada, perdida entre el temor y la curiosidad, era el reflejo del sentimiento que embargaba a todos aquellos que se encontraban en ese inusual cruce de épocas. El capitán Leonardo, a pesar de la tensión palpable, se mantuvo firme. Con voz serena pero cargada de determinación, anunció a la tripulación y a los pasajeros que mantuvieran la calma, intentando ordenar el caos que se había desatado. Sin embargo, en sus ojos se leía la preocupación por la magnitud del salto temporal que habían experimentado. Martina, a su lado, apenas podía ocultar el nerviosismo, mientras revisaba por última vez los sistemas que, irónicamente, ya no respondían como deberían. El silencio en la cabina se mezclaba con el ruido ensordecedor de los pasos y las órdenes que se escuchaban en la pista, creando una atmósfera en la que el tiempo parecía haber perdido su sentido. El avión se detuvo finalmente en la pista, y el silencio se hizo aún más profundo. Fuera, la escena era un cuadro surrealista, una mezcla de lo moderno y lo antiguo, donde el avión, con su diseño futurista, contrastaba brutalmente con el paisaje y el personal militar de 1955. La multitud se apiñaba en torno al objeto volador, y entre ellos, la niña Isabela seguía observando, con la mirada fija en un punto indeterminado, como si pudiera ver más allá de lo evidente. La imagen final del aterrizaje dejó a todos con una pregunta en el aire. ¿Qué destino les esperaba en este Madrid que no era el suyo? Mientras los soldados y trabajadores seguían apresurándose para asegurar la zona, una sensación de inquietud se extendía tanto en el interior del avión como en el entorno exterior. El choque de tiempos, la irrupción de la tecnología moderna en un mundo marcado por la tradición, había marcado el inicio de un viaje lleno de incertidumbre y misterio. En esos momentos, el destino de los pasajeros y la tripulación se entrelazaba con el de la ciudad que ahora los recibía. Las miradas se encontraban, y aunque no se pronunciaban palabras, el silencio era elocuente. Todos sabían que estaban a punto de enfrentar un mundo en el que nada sería como antes. La incertidumbre se transformaba en una inquietud que prometía cambios irreversibles, y el vuelo que había comenzado como una simple travesía se había convertido en el punto de inflexión de una nueva realidad. El avión se detuvo en la pista, rodeado por la multitud de soldados y trabajadores, mientras la niña Isabela, con una mezcla de asombro y temor, se aferraba a la ventana. Esa imagen, cargada de un significado profundo, era el último eco del aterrizaje en la era equivocada, un presagio silencioso de que, a partir de ese instante, sus vidas se verían irrevocablemente marcadas por un destino lleno de misterio y cambios inesperados.